Veremos a ver la proyección también para el mes de febrero. Bueno, mira, te mencioné impuestos. Te mencioné impuestos y vamos a hablar de este tema de impuestos. Y a propósito de lo que dijo el Kun Agüero, que ahora lo vamos a escuchar. Pero antes lo saludamos a Guillermo Poch, que es tributarista. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Hiciste un alto en el camino? Así es, así Bien, es. Sí. bien, muy bien. Bueno, no te vamos a demorar demasiado. ¿Sabes qué? No hay Escuchamos un poquitito al Kun Agüero, ¿te parece? Y empezamos a Perfecto. apuntarle a él sobre esto, ¿te parece? Sobre esta cuestión. Dale. 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 Esto decía el Kun Agüero ayer en una charla en Twitch con sus seguidores, ¿no? En un momento le preguntaron respecto del tema de impuestos y él hizo este análisis. A ver. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Sea en Argentina, sea en Estados Unidos, sea en Hong Kong, sea donde sea, ¿ok? Bueno, hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos. Yo ahora lo que digo es, hay muchos países, ojo, hay muchísimos países que cobran. La mayoría, por ejemplo, tenés Mónaco, no. Andorra, no. Dubái, no. Por ejemplo, la parte de California sí te cobran. Hay parte de Estados Unidos que no te cobran. Después, bueno, tenés todo, pero te estoy hablando después, obviamente. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces, yo a lo que voy es, escuchen bien, si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta, les gusta claramente pagar menos, ¿no? Bueno, esto decía el Kun Agüero, Sí. ¿no es cierto? Entonces le vamos a preguntar a Guillermo al respecto de esto. A ver, ¿qué análisis haces de lo que dijo? ¿Está bien, está mal, está bien explicado, está mal explicado? Lo que explica el Kun Agüero es lo que siente la gente en la calle, de que es una alta carga tributaria hoy en Argentina, y desde la profesión más de una vez lo comentamos esto, y hoy se pone manifiesto no por un empresario, sino por un jugador de fútbol, y eso creo que es lo que más hace que se termine escuchando, porque en definitiva el impuesto que hoy se cobra en Argentina, que es el impuesto sobre los bienes personales, sobre ese activo, ni siquiera el patrimonio, porque el patrimonio es el efecto neto entre el activo y lo que uno tiene de deudas, se cobran sobre todos los activos, debiera ser un impuesto que tendría que tener una baja alícuota. ¿Por qué? Pues es un impuesto de control. En Argentina se lo está usando como un impuesto de recaudación, toda la gente lo pone en manifiesto que es muy alto, nosotros de la profesión lo decimos también. Acá lo que termina sucediendo en definitiva es que la gente ya lo siente, llega hasta una persona como el Kun Agüero que dice, che, es alto el impuesto, y tiene razón de que ya hubo otros gravámenes que se pagaron con anterioridad, que es el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta. Entonces ahí, Javier, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque desde la técnica tributaria, el impuesto sobre los bienes personales, la gente no lo tendría casi que sentir en el bolsillo, tendría que ser muy bajo monto. ¿Por qué? Pues es un impuesto de control. Claro. Que viene a reemplazar lo que son las contabilidades en las empresas. Eso fue para Entonces, los años 90, ¿no? Que se instrumentó. Claro, fue para el año 90. Impuesto a la riqueza pero, era en ese momento, ¿no? Siempre fue impuesto sobre los bienes personales. El impuesto tal vez que se llamó el impuesto a las riquezas, sobre todo ese es el del año pasado, Sí. ese plus adicional que se pagó sobre el patrimonio. Claro. Entonces, en definitiva, vos lo que vas viendo es que la gente ya está extenuada con los impuestos. Entonces, para mí la dirigencia política tendría que estar escuchando esto, porque lo que ahí hoy se pone en manifiesto por el CUM es lo que nosotros, como profesionales, escuchamos a diario desde nuestros clientes. Lo que te quería preguntar, porque, a ver, uno puede decir, a ver, pero te pones del lado de los ricos que tienen mucho, que les cuesta pagar, qué sé yo. La clase media,
que somos muchos de nosotros, a nosotros nos esquilman todos los meses, desde hace décadas, digamos, ¿no? Es decir, clase media. Y en este país nos esquilman, digo, para muchas de las cosas que ya sabemos, ¿no? Que después algunas de ellas terminan en la justicia y terminan en la nada, ¿no? Con aquellos que gobiernan o gobernaron. Entonces digo, el Kun Agüero lo que pone de manifiesto también lo hizo Batistuta en su momento y Carlos Tevez, ¿no es cierto? Totalmente. Que se negaron. Sí, que sí, se negaron. sí, ¿Yo ¿Por qué tengo que pagar esto? ¿Por qué tengo que pagar un impuesto? Porque lo que dice el Kun Agüero habla del solidario, del impuesto solidario, ¿no? Sí, en realidad impuestos al patrimonio es, el año pasado fueron dos en definitiva, cuando vos pagaste el impuesto a la riqueza más el impuesto sobre los bienes personales. Sí, exacto, pero digo, ese que fue por excepción de ese año que se votó en el Fue Congreso. el impuesto a la riqueza. Ahí totalmente. está, ese es el que habla el Kun Agüero, del que habló Tevez, Batistuta, qué sé yo, que no se sabe si lo van a instrumentar nuevamente, hasta ahora nadie dijo nada, se cree que no, pero no importa. Digo, ¿qué pasaría en otros países si el gobierno decidiera poner un impuesto? Yo creo que saldría toda la gente a la calle, explotaría todo, ¿o no? Y hubo situaciones acá en la región, en Colombia, que hicieron aplicar un impuesto o aumentar los impuestos y la gente protestó y se hizo escuchar, ¿entendés? Sí. O sea, es como que las sociedades ya están sintiendo que la presión tributaria es muy alta, o sea que el Estado está teniendo mucha participación en sus ingresos. Entonces ahí es donde las sociedades ya se ponen de manifiesto, que dicen, hasta acá llegamos, más no queremos impuestos. Claro, claro. A ver. Sí, porque, ¿y es posible esto eliminarlo o achicarlo? ¿De qué manera se podría hacer? Mira, hay alternativas. Vos pensás que el impuesto sobre los bienes personales aporta menos del 3% de la recaudación nacional. O sea, vos pensás que si tenés 100 pesos, a vos que te digan 3 pesos menos, en definitiva hace más ruido que la recaudación que produce, ¿entendés? Sí, entonces, claro. Esas cuestiones tendrían que ser tenidas en cuenta. Cuando vos mirás la recaudación total, el que lidera es el IVA, después ganancias, pero la ganancia, impuesto a las ganancias por las sociedades, y vos después tenés un impuesto con el bienes personales que es solo el 3%, es muy baja la recaudación por los perjuicios que le generen la gente. Eso es algo que tendría que tenerse en cuenta. El impuesto, y como les decía antes, el impuesto sobre los bienes personales tendría que tener una alícuota ínfima. Claro. Tal vez del 0,1%, una cosa irrisoria. Sí, lo que tiene que hacer la gente es informar cuáles son sus activos que tiene. Y eso, si el origen del gravamen es en ese sentido, que la gente informe cuál es su patrimonio. Pero no para que vaya y pague impuestos, sino para que vaya e informe cuál es su patrimonio. Claro, ahora, para aclarar y para entender aún más, ¿no? El impuesto a la riqueza, ¿a partir de cuándo lo empezás a pagar? Y el impuesto solidario, ¿a partir de cuándo lo empezás a pagar? Bueno, a ver, el impuesto, el que fue el aporte solidario, era arriba de 2 millones, ¿te acordás más o menos de dólares? Un promedio de 2 millones de dólares, medidos en moneda extranjera. Y hoy el impuesto sobre los bienes personales arriba de 6 millones de pesos. O de una propiedad que tenga 18 millones de pesos de la casa de habitación. O sea, pero igual son importes bajos porque vos tenés que tener presente que en su momento el impuesto sobre bienes personales eran 102.300 dólares. O sea, a partir de cuando empezabas a pagar. Entonces hoy eso quedó desnaturalizado. Entonces alguien que tiene un auto y tiene alguna propiedad más allá de la casa habitación ya está pagando. Entonces esas situaciones generan un descontento en la sociedad. Totalmente, claro, obvio. Ahora, Pensaba una pareja que no tiene ninguna casa y tiene 2 autos, ya casi, y trabaja uno de ellos, tiene que estar pagando impuestos sobre bienes personales por tener 2 autos. Y eso no es alguien que sea un rico. No, Por claro. supuesto. Claro. ¿Vos crees que es una cuestión más ideológica que otra cosa? Porque la Argentina necesita plata, obviamente. Plata empieza también a buscar internamente. ¿Vos creés que es esto más ideológico que otra cosa? Yo creo que es no analizar en detalle el efecto que produce en la gente con lo que se termina recaudando. O sea, porque más allá de ideológico, vos fíjate que todos los gobiernos los aplican. O sea, no es que un determinado gobierno lo aplica o no lo aplica. Todos los gobiernos, todas las administraciones lo aplicaron. Me parece que lo que falta es medir más desde lo que es la técnica profesional
qué impacto genera en la gente y cuánto se vería beneficiado la Argentina si no se aplican gravámenes de esta naturaleza. Sí, pero yo Me parece que eso es lo que... Sí, sí. Yo te pregunto por a ver, el impuesto solidario, entre comillas, ¿no? Sí. Que es el impuesto a los ricos, como se mencionaba en ese momento. Ese es el que están cuestionando también, porque el Kun Agüero explicaba y decía, a ver, el impuesto a los bienes personales, que en Inglaterra es del 50%, acá es del 30%, ¿no es cierto? O algo así. Pero lo que cuestionaban es justamente ese impuesto que se puso solidario. Sí, el aporte solidario hizo ruido, pero ahí vos bien lo dijiste, Tevez accionó, fue a la justicia y reclamó de que no se le ejecute hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo. Claro. Pero lo que hay que tener, o sea, te lo digo de una manera más amplia, todos los impuestos al patrimonio están vinculados desde lo que viene a ser el impuesto sobre bienes personales más el aporte solidario o un impuesto a la riqueza. Claro. Bueno, ese es el punto. Mira, estaba buscando porque hoy había leído que a propósito de esto, y es la última pregunta que te hacemos, la FIP había anunciado o anunció en el día de hoy que iban a ir, a ver, con nuevos, a buscar no nuevos impuestos, que iban a ver, ayúdame a ver si vos lo leíste también, como que iban a ir pormenorizadamente a hacer seguimientos. Sí, como que estaban advirtiendo que iban a hacer hacer énfasis en los grandes contribuyentes. Ahí está, eso. Pero, o sea, la función del fisco siempre tiene que ser estar recaudando, no es que a partir de un determinado momento. Sí. O sea, ahí entiendo de que siempre el organismo tiene que estar intentando recaudar lo que corresponde, no a partir de un determinado momento recaudar más o menos. O sea, sería cuidadoso, tal vez es una noticia que busca ponerse en el ámbito periodístico, pero vos no podés decir, hasta ayer fiscalizaba la mitad, mañana fiscalizo la totalidad. O sea, lo que uno tiene que pensar es, siempre el fisco tiene que estar, su función es estar tratando de recaudar lo que corresponde. Sí, perfecto. Bueno. Entonces eso es tan objetable el decir no fiscalizaba como decir quiero fiscalizar más. Claro. Siempre tiene que fiscalizar bien el fisco. Sí, sí, sí. No es más ni menos, sino bien. ¿No? Totalmente. Eso es, sí, ese es un excelente resumen. Lo dijiste vos. Y además en el mundo, todo el mundo, digo el mundo, la gente, odia al fisco, ¿no es cierto? A los recaudadores, ¿correcto? Sí, en parte es así, o sea, a nadie le gusta que le estén sacando plata del bolsillo. Sí. Y también lo que hay que saber de que las personas no están obligadas a pagar más de lo que le corresponde. Sí. Y entonces siempre lo que uno tiene que pensar es que la optimización de los gravámenes dentro de un marco legal tiene que ser aceptado por el fisco también. O sea, no hay que hablar como que la planificación fiscal es un acto negativo ni perjudicial, no. Las personas tienen que pagar lo que corresponde. Sí. Y si da dos alternativas, la norma entre más barato, o sea, más económico y más caro, uno puede optar por la más económica y no tiene que ser penalizado. Bien. Sí, Andrés, Pero además, no, lo que yo estaba pensando es que hay una cosa de sentido común que acá no, digamos, no lo podríamos encauzar, ¿no? Vos dijiste, por ejemplo, una pareja que no tiene casa, pero tiene 2 autos, tiene que pagar impuesto a la riqueza. En su momento pudieron comprar esos 2 autos o lo compraron en cuotas y ahora sus sueldos o una de los integrantes de la pareja no tiene trabajo o cobra lo que no cobraba, digamos, cuando compró ese auto. ¿Se entiende? Porque todo se ha desvalorizado. Totalmente. Por eso que es que los impuestos a los patrimonios, y está muy bien lo que decía el Kun Agüero, él le hacía referencia a que cuando uno cobra ese ingreso, ese salario, está bien que se cobre, pero no así en el patrimonio, y en eso Claro. coincido. Claro. Por eso te digo que el impuesto al patrimonio tiene que ser ínfimo, no puede ser algo que le cueste a la gente, porque como vos bien indicás, alguien que perdió un trabajo, Claro. que no tiene esa capacidad, se ve obligado a vender un activo en pos de ir a pagar el impuesto. Sí, sí, es verdad, pero bueno. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Gracias por hacer este alto en el camino, como decíamos, y charlar un ratito con nosotros, como siempre. Por favor, a disposición como siempre. Javier, Hasta un luego. abrazo. Gracias, Guillermo. Guillermo Gracias. Poch, tributario.